hermanos? Bienvenidos una vez más a este programa Retén la Sana Palabra, que es su programa. Es un momento de reflexión, un momento de conexión espiritual, un momento de entrar a la presencia con el Espíritu Santo. Y como dice la alabanza que estábamos de entrada, viene el día. Así se llama esta alabanza, viene el día. Y efectivamente viene el día, hermanos. Viene el día. ¿Qué día viene? Bueno, el día de Dios. El día del arrebatamiento, el día del despertar espiritual de todos los cristianos que en un abrir y cerrar de ojos, vámonos para arriba, a la nube de gloria, olvidando todo lo que en este mundo pasó. Gracias a nuestro Dios. Le damos la bienvenida a nuestro Dios en estos momentos. Te damos gracias, precioso Dios Todopoderoso. Una vez más, Señor, estamos en tu presencia, porque vemos, Señor, reconocemos y nos damos cuenta que no podemos hacer nada sin ti, Señor. Tú tienes la primera y la última palabra. Estamos viviendo en este mundo, pero completamente conectados con tu precioso Espíritu Santo. Te damos a ti la gloria, la alabanza, la adoración. En tus manos está nuestra vida, en tus manos está nuestro proyecto de vida, en tus manos está el proyecto de nuestro gobierno, de todo lo que en este mundo va a pasar, de todo lo que va a pasar el próximo domingo, que todos sabemos que va a pasar. Ok, las votaciones. Entonces, todos tenemos la opción de poner en primer lugar a nuestro Señor Dios Todopoderoso y que Él dirija nuestro voto, que Él dirija todo lo que tenemos que hacer, hermanos. No dejes que nadie te vaya a comprar por algún precio, sino que tú deja que el Señor, si estás indeciso, deja que el Señor te muestre por quién vas a votar. Bueno, después de este pequeño consejo vamos a retomar este tema que es un despertar, el despertar. Entonces vamos a dar la bienvenida a nuestro Señor. Gracias te damos, precioso Dios Todopoderoso. En tus manos estamos todos nosotros, Señor, porque reconocemos que viene el día, Señor, viene tu día grande, viene el día majestuoso, el día en que todos vamos a alzar la mirada y te vamos a encontrar. Gracias, Jesús. Lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros, hazlo, Señor. Gracias por esta fuente de conexión espiritual que tú pones en este momento para nosotros, para conectarnos contigo, para abrazar tus pies y para decirte lo maravilloso, lo hermoso, lo precioso que eres. Bienvenido una vez más, Espíritu del Dios viviente, a este lugar, y haz lo que tengas que hacer con todos tus siervos que ya están conectados en este momento, Señor, y que sabemos que están esperando tu palabra, Señor, porque es nuestro alimento espiritual. Necesitamos esta vitamina espiritual, necesitamos tu palabra, necesitamos nuestro alimento real, nuestro alimento lleno de la más fuerte de las vitaminas, que es tu santa y preciosa palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, y bienvenido una vez más a este santuario. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén. Bueno, hermanos, qué bueno que están conectados una vez más en este programa Retén la Sana Palabra. Y estamos en el tema despertar. Porque no todos dormiremos, como dijo el apóstol Pablo. Lo vemos en el 1 Corintios 15, del 51 al 52, que dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso lo vemos en primer libro de Corintios, del 15, del 51 al 52. ¿Sí? Ese es el arrebatamiento. Porque también vemos que fueron arrebatados Elías y Moisés. ¿Cómo fue arrebatado Elías? Bueno, Elías vino un carro de fuego con caballos de fuego que subió a Elías al cielo en un torbellino. Eso lo vemos en 2 de Reyes 2:11. Y a Moisés, ¿cómo fue arrebatado al cielo? Bueno, lo vemos en Judas 1:9, cuando dice: el arcángel Miguel contendió con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés. Y obviamente ganó el ángel de Dios y se llevó el cuerpo de Moisés al cielo. Pero además le dijo al diablo: el Señor te reprende, Satanás. Eso lo vemos
en Judas 1:9. Y ya en la transfiguración, hermanos, ya estaba Moisés y Elías en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Y también estaban haciéndoles compañía Pedro, Jacobo y Juan. Fíjense nada más cómo las cosas van cambiando de un momento a otro. Estaba caminando Pedro, Jacobo, Juan, Moisés y Elías en la tierra, y de pronto, si tú quieres decir en un abrir y cerrar de ojos, ya estaban en el cielo y ya estaban platicando con nuestro Señor Jesucristo, que también estaba ya en el cielo. Entonces fíjense cómo vamos cambiando de este ciclo terrenal a un ciclo celestial. El ciclo terrenal es finito y el ciclo celestial es infinito, no termina, nunca termina. ¿Sí? Entonces, lo que sí va a pasar es que el Señor Jesucristo va a regresar a la tierra. Repito, el Señor Jesucristo va a regresar a la tierra. ¿Y cómo va a regresar nuestro Señor? Nos lo dice también la palabra de Dios en Apocalipsis 1:7. Dice así: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. O sea, todos vamos a ver cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Repito, todos vamos a ver cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así va a regresar nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? También lo vemos en Primera de Tesalonicenses 17:18, que nos dice así: porque el Señor mismo con voz de mando. O sea, ¿qué Señor? Jesucristo. Porque Jesucristo mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, hermanos. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está el arrebatamiento. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto lo puedes encontrar en 1 de Tesalonicenses 17 y 18. Entonces la Biblia dice que el ángel de Jehová nos va a transportar en ese arrebatamiento celestial. Pero regresamos con Pedro, porque estábamos viendo también y analizando todo lo que Pedro había hecho. Entonces la Biblia dice que estaba Pedro, Herodes lo había encarcelado. Entonces Pedro estaba dentro de la cárcel. Pero hubo un momento en que el ángel lo despertó dentro de la cárcel. Ya estaba en la cárcel en Jerusalén. Lo despertó, y en el momento que el ángel lo despertó, le dijo a Pedro: apúrate, Pedro, apúrate, levántate. Y en el momento que le dijo eso, Pedro no decía nada. Lo vemos en Hechos 12 del 7 al 8. Hechos 12 del 7 al 8 dice así: he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Hechos 12 del 7 al 8. Entonces vemos cómo el ángel habló fuerte, alto y claro. Pedro lo escuchó, pero no habló tan alto y tan fuerte que lo escuchen los guardias. Porque en Dios, hermanos, los detalles cuentan mucho. Lo que Dios tiene para ti es solo para ti. Nadie te lo va a quitar. Es solo para ti. Todos los demás que están a tu alrededor a lo mejor quieren lo que tú tienes, pero lo que Dios te dio es solo para ti. Lo que Dios tiene para ti, nadie te lo va a quitar. Pero los demás pueden tener muchas otras cosas que tú no tienes. Así es la vida. Entonces, en el momento que el ángel le dijo: apúrate, levántate, las cadenas se le cayeron de las manos y de los pies. Entonces Pedro se levantó. Y esto lo tenemos que analizar bien. Pedro se levantó, y obviamente se levantó tambaleándose, vacilando.
porque siempre despertamos de esa manera, medio despertamos. También te vas durmiendo en niveles, vas entrando poco a poco más al sueño. Entonces, si estudiamos el sueño, hermanos, vemos que hay varios niveles de profundidad del sueño. Hay varios niveles de profundidad del sueño. Te duermes y poco a poco vas entrando más a lo profundo de tu sueño. Incluso empiezas a soñar. También te despiertas en niveles, poco a poco. Poco a poco vas regresando 100% a la realidad. Entonces vemos que el ángel despertó a Pedro dentro de la cárcel en Jerusalén. Y Pedro despertó inmediatamente. Y la Biblia dice que inmediatamente siguió al ángel. Y lo vemos en Hechos 12:9. Y saliendo le seguía, pero no sabía lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Eso está en Hechos 12:9. Este es Simón llamado Cefas también, o sea, tenía 3 nombres: Pedro, Simón o Cefas. Pedro, piedra, porque en arameo Pedro significa piedra. Vamos a analizar un poco lo que hizo Pedro. Recordemos que Pedro era impetuoso. Pedro era pescador. Y a partir de esa pescador, de ser pescador, tuvo una pesca milagrosa cuando Jesucristo le dijo dónde echar las redes. ¿Sí? ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo, con Pedro? Bueno, nuestro Señor Jesucristo sanó a la suegra de Pedro de una fiebre tremenda que tenía. Eso lo vemos en Mateo 1:30. Pedro era impetuoso. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en medio de la multitud y sintió que a alguien le tocaba y preguntó a nuestro Señor Jesucristo, ¿quién me ha tocado? Y Pedro, el impetuoso de Pedro, preguntó, Señor, hay tanta gente a tu alrededor y preguntas, ¿quién es el que te ha tocado? Eso lo vemos en Lucas 8:43. Pedro además le preguntó a nuestro Señor Jesucristo, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? Eso lo vemos en Mateo 18:21. También le dijo a nuestro Señor Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro reconoció a nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios. De todas las cosas que decía Pedro, era impetuoso, porque en veces no reflexionaba bien lo que decía. Era impetuoso. Aún así, era un apóstol de Dios, era un siervo de Dios. Pedro estuvo presente también, hermanos, fíjense, los momentos importantes en el que estuvo Pedro. Pedro estaba presente también en el momento de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Estuvo presente cuando la voz de nuestro Dios, Jehová Dios de los ejércitos, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí estaba Pedro también presente. Pedro fue el mismo que le cortó la oreja a un soldado romano, hermano. Y eso Jesús no lo aprobó, porque Jesús agarró la oreja y se la volvió a colocar al soldado. Fíjense nada más todo lo que hacía Pedro. Y vamos aún todavía más profundo, porque Pedro negó con juramento que conociera a nuestro Señor Jesucristo. O sea, negó a nuestro Señor Jesucristo. Pedro era medio veleta. ¿Ok? Ahora, después de la resurrección, después de que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, Pedro fue con Juan a la tumba vacía donde solo estaban los lienzos de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hizo Pedro, ¿sí? Pedro murió. ¿Dónde creen que murió Pedro? En Roma. Ahí lo mataron, ahí lo mató Herodes, ahí lo mataron. ¿Quién lo mató? Nerón. Ahí lo mató Nerón, en Roma. Entonces, estamos viendo que antes de que lo mataran en Roma, inmediatamente que nuestro Señor Jesucristo murió, Pedro estuvo 40 días con todos los otros hermanos en el aposento alto. Estuvieron 40 días con nuestro Señor Jesucristo. Estuvo con los discípulos en el aposento cuando Jesús vino y les dijo paz a vosotros. O sea, resucitó Jesús y habló con ellos directamente. Le dijo paz a vosotros. Juan 20:19. No solo eso, sino que Jesús vino y comió pan y pescado con ellos. Y lo vemos en Juan 21:1. Entonces estuvieron con nuestro Señor Jesucristo después que resucitó 40 días recibiendo indicaciones. Y
nuestro Señor Jesucristo les dijo cómo subió al cielo. No solo eso, sino que Pedro también contempló cómo se fue nuestro Señor al cielo. Eso lo vemos en Hechos 17:1. Entonces, vemos tantas cosas que pasaron con Pedro. Fue un discípulo de Dios. Pedro siguió al ángel, hermano. Pedro siguió al ángel fuera de la cárcel cuando lo estaba liberando. Pero no estaba consciente al 100%. Pedro estaba medio despierto en ese momento. Siguió al ángel fuera de la cárcel sin saberlo. Yo pensé que Pedro ya había estado completamente despierto, pero todavía estaba medio despierto. ¿Sí? Medio despierto. Lo que nosotros sí vemos completamente despiertos y con los pies en la tierra, hermanos, es que nuestro Jesucristo va a regresar dentro de muy poco tiempo. ¿Lo dice la Biblia? Claro que sí. Lo vemos en Apocalipsis 22, del 20 al 21, cuando dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vengo en breve, dice nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Regresamos con Pedro. Herodes encarceló a Pedro. Y en su celda, dentro de la cárcel en Jerusalén, Pedro estaba medio despierto. Estaba medio despierto cuando llegó el ángel, y el ángel entonces le dijo: va, cíñete y vámonos fuera de aquí, te voy a liberar. Algunas veces nosotros tenemos que seguir al ángel aunque estemos medio despiertos. No sabemos si es un sueño o es la realidad. El ángel de Jehová está frente a nosotros. Si seguimos al ángel, le podemos preguntar muchas cosas, pero no nos va a contestar porque está en una misión. Pedro estaba viendo una visión. Eso quiere decir que mi sueño y mi realidad en veces chocan. Tanto que no sé si mi sueño es real. ¿Quién es el que hace realidad nuestros sueños más positivos? Pues nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él nos libera de la cárcel cuando estamos con grilletes y con cadenas amarrados y dentro de 4 paredes. Y nos dice el Señor: yo vengo a liberarte, vámonos, salte de aquí. Seguramente algún hermano se siente completamente amarrado. A este hermano yo le quiero hablar porque estás viendo un cambio en tu interior, hermano. Estás sintiendo un cambio, pero a lo mejor no lo quieres creer porque tienes miedo de creerlo. No dudes, no tengas miedo de tener esa libertad que el Señor nos da. Porque quizás has dormido mucho tiempo. Estás siguiendo al ángel. Si el ángel te está hablando, síguelo. Las cadenas se van a romper, pero tú no sabes si creerlo. Porque puede ser un sueño, puede ser una fantasía, puede ser una visión. Que hay diferencia, hermano, entre creer algo y solo soñar algo. Hay diferencia entre creer algo y saber algo. Pedro está creyéndolo, pero no lo ve en la realidad. Está pensando porque su espíritu sabe que es una visión, pero su mente no sabe que es una visión. Eso es porque va despertando poco a poco a la realidad. Va despertando en niveles. Te toma un poquito de tiempo. Vas despertando poco a poco. Te toma un poco de tiempo estar bien consciente de lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Hacia Jesucristo. Hacia Jesucristo nos dirigimos, no por vista. Jesucristo conecta su pensamiento, hermanos, a nuestra mente y a nuestro corazón y a nuestros pasos. No por vista o por imaginación. ¿No lo ves? Estamos caminando hacia Él. No lo sabemos, pero sí lo sentimos. Dios te está sacando de tu cárcel. Cualquier cárcel, cualquier tipo de cárcel en donde tú estés, Dios te está sacando de esa cárcel. Pero muchas veces sientes temor de creerlo, porque no lo ves frente a ti. Pues fíjate, hermano, cada que tú sientas que estás saliendo de la cárcel por la obra de Jesucristo de Nazaret, dale las gracias, arrodíllate y dile: gracias, Señor. Déjame tener la fuerza de salir hasta caminar a la calle, porque tu ángel me está sacando de esta cárcel. ¿Cuál cárcel? Pues pueden ser vicios, puede ser un mal amor, puede ser un mal trabajo, puede ser
una deuda que estás terminando de pagar, puede ser que estés quebrado, ¿sí? Entonces, puede ser que pierdas todo, pero ya saliste de la cárcel. Lo perdiste todo, pero saliste de la cárcel. Es el momento de empezar otra vez, hermano. Es el momento de subir la montaña. Vas a empezar lentamente, pero ya aprendiste muchas cosas. Y principalmente que tienes la presencia del Espíritu de Dios a tu lado, como Pedro. Entonces, tienes que subir y escalar la montaña. Porque la gente siempre te va a preguntar, ¿cómo le hiciste para salir? Pues tú le tienes que decir, Jesucristo de Nazaret me liberó, mandó a su Espíritu Santo y me ayudó en esta tierra. De la manera que nosotros pensamos, hermanos, sabemos que no vamos a ver al Espíritu de Dios físicamente, pero sí lo vamos a sentir, sí lo vamos a imaginar, lo vamos a ver en nuestro corazón, lo vamos a ver en nuestro pensamiento. Vamos a sentir su unción fresca. Vamos a seguir al ángel de Jehová porque sabemos que ese ángel nos da bienestar, nos da gracia, nos da certidumbre en lo que estamos haciendo. Quizás estás medio despierto, pero tú estás siguiendo al ángel de Jehová con fe. En tu interior tienes que saber que Él está frente a ti porque Él sabe lo que está haciendo mientras tú quizás estás saliendo de la incertidumbre, pero el ángel de Jehová sí sabe lo que está haciendo. Tú vas despertando poco a poco, vas a ir despertando en niveles. Te va a tomar incluso algunos minutos. No sabes quién eres al 100%, tienes una idea, tienes una pista, tienes una clave, tienes un indicio, pero vas despertando en niveles poco a poco. ¿Quién es el que hace realidad nuestros sueños? Pues nuestro Dios Jesucristo de Nazaret, hermanos. Él es el que hace realidad nuestros sueños. Jesucristo conecta su bendito, su poderoso, su inmenso pensamiento a nuestra mente y a nuestros pasos. Cuando Pedro empezó a despertar, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues vemos que pasó la primera guardia. Lo vemos en Hechos 12:10. Dice así, Hechos 12:10. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, el ángel y Pedro llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. ¿A qué ciudad? A Jerusalén, la cual se les abrió por sí mismo. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Lo vemos en Hechos 12:10. Así que el poderoso ángel de Dios estaba al lado de Pedro, hermanos. El ángel de Dios fácilmente podía matar a los 16 soldados que lo tenían vigilado. Sin embargo, no eliminó a ninguno de ellos, sino que solo pasó frente a ellos. Parece un sueño, pero es la pura realidad. Dios hace realidad tus sueños. Quiero hablarle a algunos hermanos que pasan frente a gente que les pudo dañar. Pasaste frente a algún perro Doberman que pudo morderte y no te hizo nada, porque el ángel de Jehová te cuidó. Dios permitió que camine frente a ellos en completa seguridad. Seguramente algún hermano que está conectado nos puede dar testimonio de tantas veces en las que Dios le ha salvado de tremendos problemas. ¿Por qué? Porque estás caminando con el Espíritu Santo cuidándote. El Espíritu Santo está a tu lado, hermano. Pasaste tremendos problemas, pero tú solo caminaste frente a ellos y no te pudieron hacer nada. Pasaste la primera, la segunda guardia y saliste a la calle de Jerusalén. Entonces, vemos que ellos, Pedro y el ángel, pasaron de las instalaciones de la cárcel a la realidad de la calle en Jerusalén, a la realidad de la ciudad, a las calles de Jerusalén. Y esto lo escribió Lucas. Lucas se tomó el tiempo para describir que las puertas de hierro de la cárcel se abrieron, hermanos. Estaban cerradas, pero se abrieron. Tú no te preocupes del hecho de que aún no están abiertas las puertas de tu cárcel particular. Te voy a decir algo. Esas puertas de tu cárcel no se van a abrir anticipadamente, hermano. El Espíritu Santo dice, en el momento que estés allí enfrente de esas puertas se van a abrir. En el momento que llegues enfrente de ellas, las puertas de hierro se van a abrir. Las puertas de la cárcel no se van a abrir antes de que tú estás enfrente de ellas. ¿Sí? Entonces, tienes que moverte, tienes que levantarte, llegar hasta enfrente de la puerta
Y esa puerta se va a abrir, hermano. ¿Por qué? Porque no estás tú solo, está el ángel de Jehová a tu lado. Tú no la vas a abrir, la va a abrir el ángel de Jehová. ¿Cómo lo va a hacer? Con el poder de Dios. Entonces, donde sea que estés, dale alabanza y adoración a Dios. Porque esa es la primera puerta que abres, hermano, con tu alabanza y con tu adoración. Fíjense nada más lo fácil que es abrir las puertas de las cárceles. Solo empieza a alabar a Dios. Por eso es tan importante el momento de la alabanza y la adoración cuando vas al templo. Cuando estés en el templo, hermano, y empiece la alabanza y la adoración, concéntrate. No le hagas caso a nadie. Tú concéntrate a adorar a Dios en ese momento. Si quieres brincar, si quieres gritar, si quieres llorar, si quieres levantar los brazos, si quieres moverte, si quieres caminar, si quieres ir de aquí para allá, hazlo, porque el Espíritu Santo te está moviendo. El Espíritu Santo que está a un lado de ti te está moviendo. En primer lugar, esto es lo que empieza a abrir la puerta de la cárcel. Pedro no sabía lo que estaba haciendo. Pedro no tuvo el crédito de todo esto, hermano. La enfermedad se fue cuando empezaste tú a alabar a Dios. ¿Ok? La bancarrota se fue cuando tú empezaste a adorar a Dios, hermano. Pedro, vemos que él no obtuvo el crédito por esto que hizo. El ángel no obtuvo el crédito por estos milagros. Los soldados no tuvieron el crédito por esto. Dios lo hizo. Dios va a hacer milagros en tu vida. Nadie va a tener el crédito de los milagros porque solo Dios hace milagros, hermanos. Solo Dios hace milagros. La Biblia nos dice que Dios va a sacudir a este mundo una vez más. Los cielos, las estrellas, los planetas, todos van a ser sacudidos. Pero porque van a haber cambios tremendos en este mundo. La naturaleza de Dios va a tener cambios, porque Dios mismo va a hacer los cambios. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Significa que Dios no cambia, hermanos. Dios no cambia, ni un centímetro, ni una pestaña. Dios ya decretó lo que va a hacer y lo va a hacer, va a pasar. Va a pasar todo lo que Dios ya escribió. ¿Por qué? Porque por eso es Dios. Dios es único. Dios es justo. Dios es santo. Dios es todopoderoso. El que es, el que fue y el que regresará. Es Dios, es Jesucristo. Dios es Dios santo y justo. Dios es Dios verdadero. Dios es un Dios de juicio. Dios es justo. La Biblia dice que Dios juzgará hasta los confines de la tierra. Todos vamos a ser juzgados, pero cada cosa secreta Dios la va a sacar a la luz, lo bueno y lo malo. Dios lo va a sacar. El día de su juicio viene. Eso no va a cambiar, hermanos. Viene el día del juicio. Entonces, habíamos dicho que nosotros los cristianos tenemos el ADN de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Tenemos el ADN de Dios en nuestras células. En todas esas 37 billones con B, 37 billones de células que tenemos, hermanos, nosotros tenemos el número de Dios en nuestras células, en cada una de nuestras células. ¿Qué número es ese? Es el número 10, el número 5, el número 6 y el número 5. El número 10, el número 5, el número 6 y el número 5, que corresponde a la letra IHWH, que es el nombre de Yahvé en el hebreo antiguo. Entonces pertenecemos a Dios. Pertenecemos a Dios. Y el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor. ¿Qué es lo que decimos nosotros? A nosotros nos corresponde decir: amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Lo vemos en Apocalipsis 22, del 20 al 21. Fíjense nada más, tantas cosas tan maravillosas que el Señor nos da en tan pocos versos, en tan pocas palabras, hermanos. Pero entonces hoy estamos en un tiempo en que tenemos que caminar hacia la puerta de hierro de cualquier cárcel. Quizá tú no estás en una cárcel, obviamente no estás en una cárcel de 4 paredes tras las rejas, sino que en veces tenemos cárceles mentales, tenemos cárceles en nuestra actitud, en nuestra casa, que
llegas a tu casa y la sientes como una cárcel. Entonces, hermano, ahí es en donde el Señor Jesucristo te dice, pues yo quiero hacerte compañía, yo quiero mandarte a mi ángel. Cuando sientas que estás en tu cárcel, acuérdate lo que pasó con Pedro. Empieza a pensar en Pedro. En el momento que estés frente a la reja, se va a abrir sola. Se abrirá sola. Así de simple, hermano, así de fácil. Dios lo puede hacer así de rápido. Así de rápido Dios lo hace. Así de rápido vas a recuperar tu salud. Así de rápido se va a arreglar tu relación familiar con la que estabas separado hacía unos 10 años. Dios va a reparar esa relación, hermano, así de rápido. Y Pedro pensó, apenas llegué frente a la puerta de hierro y se abrió. ¿Por qué? Pues porque el ángel de Jehová estaba a mi lado. Entonces, hoy, hermano, una puerta se está abriendo frente a ti, una puerta de bendición. Una puerta se está abriendo en tu vida. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová está a tu lado, hermano. No pongas pretextos, no pongas ningún pretexto. El ángel de Jehová está a tu lado. No lo ves, pero lo sientes. No digas qué problema tienes, no digas qué situación, no digas tu crisis. No me digas sobre tus cuentas bancarias, no me digas lo que el enemigo dice. Porque el Espíritu Santo dice que una puerta de bendición está a punto de abrirse frente a tu rostro, frente a ti. Una puerta llena de bendiciones. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová está a tu lado, hermano. Y lo que es sorprendente de esta puerta, hermanos, es que se abrió, esa puerta de la cárcel donde estaba Pedro, se abrió sola. Se abrió sola. Los 16 soldados estaban ahí presentes y estaban cuidándolas. Ellos, Pedro y el ángel, solo salieron. Pedro y el ángel solo se fueron con los 16 soldados enfrente vigilándolos. ¿Qué pasó ahí? Pues, hermanos, ¿quién es el que hace realidad nuestros sueños? Pues nuestro Señor Jesucristo. Fue un sueño hecho realidad. ¿Sí? Tomemos veamos todo lo que nos dice aquí, hermano, porque era más fácil de lo que tú te podías imaginar. Era más fácil de lo que podrías pensar. Y una vez que se levantó Pedro, hermano, una vez que te levantaste, una vez que despiertas al 100% de quién eres en la realidad, Dios va a arreglar muchas cosas para que pases frente a todos esos 16 soldados que tienen la misión de mantenerte prisionero. Quizá tú no tienes 16 soldados, pero sí tienes 16 problemas frente a ti. Pues tú vas a pasar con el ángel de Jehová a tu lado frente a ellos y los vas a superar todos. Esos problemas quieren aislarte, quieren hundirte. Pedro estaba dentro de la cárcel y ahora está afuera porque el ángel de Jehová lo sacó tranquilamente. Ahora está caminando en las calles de Jerusalén. No podemos explicarte cómo pasó esto, pero el ángel de Jehová lo hizo. Así como el ángel lo va a hacer en tu vida, en esos 16 problemas que tienes. La puerta de hierro de la cárcel solo se abrió y nos levantamos y salimos caminando. ¿Quién es el que hace realidad nuestros sueños más positivos? Pues nuestro Señor Jesucristo, porque el ángel de Jehová está a nuestro lado, hermanos. ¿Quién está a nuestro lado? El ángel de Jehová. ¿Quién estaba al lado de Pedro? El ángel de Jehová. ¿Quién habría pensado que un varón encarcelado se iría a la calle como Pancho por su casa, guiado por un ángel? Pues eso está pasando en tu vida en estos momentos. Es tan fácil como cuando tu hijo más pequeño entra a tu sala y se sube a tus piernas a jugar. ¿Sí? En el momento que estás ante la puerta de hierro de la cárcel, no sabes qué hacer. Entonces la puerta se va a abrir a una dimensión extraordinaria que nunca antes has visto, pero a primera vista no sabes cuál es la puerta correcta. Pero el ángel de Jehová te está guiando, hermano. Por eso es que tienes que ser excelente en todo momento, en todo lo que hagas. Porque no sabes en qué momento será el momento que cambie la trayectoria de tu vida. 16 soldados, hermanos. 16 soldados te vigilaban y sin ninguna lucha, sin ninguna pelea, se fueron. 16 problemas tenías, pero sin ninguna lucha y sin ningún problema, Dios mandó a su ángel y te liberó de todos esos problemas. 16 piedras estaban enfrente de tu camino y tú no te tropezaste con ninguna porque Dios mandó al ángel de Jehová y te liberó de esas piedras sin ninguna pelea. Solamente se fueron de tu lado, solamente se quitaron de enfrente de ti. La Biblia dice que la puerta de hierro que conducía a la calle en la ciudad de Jerusalén, esa puerta de hierro de la cárcel se abrió para el ángel de Jehová y para Pedro por sí misma.
Ellos solo salieron de la calle, de la celda, y caminaron a la calle, hermano. Lo vemos en Hechos 12:10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se separó de él. Hechos 12:10. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Pedro? Llegar hasta enfrente de la puerta. Tienes que llegar enfrente del problema y el Señor y su ángel van a hacer lo demás. Sí, pero tienes que hacerle frente al problema. Tienes que estar enfrente de la reja de la cárcel. Entonces, solo salieron Pedro y el ángel, hermanos. Se fueron caminando a las calles de Jerusalén. No gritaron, no bailaron, no hablaron en lengua. Solo se fueron caminando. Y en un momento a otro el ángel se fue. Así como vino, se fue de él. Y cuando el ángel se fue de Pedro, hermanos, entonces esto es lo que tenemos que entender. Lo dice en Hechos 12:11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Repite conmigo: ahora siento que el ángel del Señor está a mi lado y me ha liberado de la mano de Herodes y me ha liberado de todos estos 16 problemas y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba y de todo lo que esta sociedad en la que vivimos espera. Hechos 12:11. ¿Quién es el que hace realidad nuestros sueños, hermanos? Pues nuestro Señor Jesucristo, Dios. Entonces, Pedro está despierto, está medio despierto. No está totalmente despierto, está más despierto que el día de ayer. Quizá hoy estás más ocupado porque no tienes tiempo para interpretar tu sueño. ¿Quién es el que hace realidad nuestros sueños? Pues nuestro Señor Jesucristo, hermano. Si tú tienes un sueño y no sabes cómo interpretarlo, deja que Jesucristo lo interprete, porque Él hace realidad nuestros sueños. Si tú tienes una pesadilla, también ponla en las manos de nuestro Señor Jesucristo y dile: Señor, ¿por qué tuve esta pesadilla? Entonces, todo esto fue, hermanos, después que se fueron de la cárcel y caminaron por las calles de Jerusalén el ángel de Jehová y Pedro. El ángel ya se había ido el ángel. Entonces Pedro se dio cuenta que tuvo un despertar espiritual. Así que caminar por las calles no solo era, hermano, no solo era algo mecánico, no solo era algo corporal de Pedro, era también algo psicológico. Porque la lucidez que tenemos todos, hermanos, es un estado de aceptación mental provocado por Dios. Entonces Pedro se dio cuenta lo que había pasado con él. Pedro pasó frente a 16 soldados. Sí, hermanos, 16 soldados, 16 problemas se van a quitar de enfrente de ti. Pedro y el ángel de Dios pasaron frente a los 16 soldados. Tú y el ángel de Jehová vas a solucionar esos 16 problemas, hermanos, porque le estás dando la gloria a Dios, porque estás cantándole a Dios anticipadamente. Además pasaron 3 puertas de hierro y antes que se den cuenta ya estaban caminando en la calle en Jerusalén. Hermano, no te diste cuenta lo que había pasado en tu vida, pero Dios te mandó un ángel para darte un apoyo incondicional. Ese apoyo que tú necesitabas y del que tú rogabas y del que tú anhelabas, pues en este momento está a tu lado, hermano. Lo sientes seguramente. El ángel de Jehová está a tu lado en este momento. ¿Quién es el que hace realidad nuestros sueños? Pues solo Jesucristo de Nazaret, hermanos. Jesucristo de Nazaret es el que te saca de la prisión y de todos los problemas. Pasaste las rejas de hierro, pasaste frente a 16 soldados armados, pasaste frente a 16 problemas y los solucionaste porque el ángel de Jehová estaba a tu lado. Porque tenías una visión sana, tenías una visión santa, tenías un carácter sano, tenías un carácter afable, porque tú estás pegado y abrazado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces tú dices: estoy libre y estoy fuera de la cárcel. Pero ¿quién es el que hace realidad tus sueños? Nuestro Señor Jesucristo. Ya te ubicas parado en la calle, ya te ubicas fuera de la cárcel. Sabías que ya estabas fuera, porque estás consciente al 100%. Lúcido, completamente lúcido y consciente. Pero ¿quién es el que hace realidad nuestros sueños? ¿Quién es el que nos da lucidez y conciencia? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Tenemos lucidez y conciencia para entender el tiempo en el que estamos viviendo. Somos el tiempo, Señor, hermanos,
una de las últimas generaciones en esta tierra. No te espantes, pero somos una de las últimas generaciones en esta tierra, hermanos. Lo estamos diciendo con lucidez y con conciencia. Entonces Pedro entendió qué fue lo que pasó. Pedro entendió, hermanos, porque le cayó el 20, o sea, le cayó la lucidez. Lo vemos en Hechos 12 del 11 al 19. Nos dice así: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro insistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles seña con las manos de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados, porque sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. A los 16. Así de sanguinario era Herodes. A los 16 soldados que no vieron pasar a Pedro, los mandó matar. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Hechos 12 del 11 al 19. Pero vamos a ver qué pasó con Herodes. Hechos 12 del 20 al 25. 25 nos dice así: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. O sea, Herodes ya venía, ya a partir de este momento, fíjense cómo van cambiando las cosas. A partir de este momento de que se fue Pedro y el ángel del Señor de la cárcel, él empezó obviamente a tener un carácter más preocupado. O sea, como que después de eso le estaba cayendo el 20 de que algo estaba mal en él. Y luego vemos en Hechos 12 del 20 al 25 y dice así: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no le dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Fíjense cómo terminó Herodes. Murió porque los gusanos se lo comieron. Hoy en nuestros días, en veces queremos decir alguna maldición y dicen: pues, ojalá que los gusanos ya sabes lo que te van a hacer. Pero aquí vemos que pasó en la realidad, porque los gusanos se comieron a Herodes, y no era para menos. Herodes, fíjense, acababa de mandar matar a 16 soldados. O sea, era cruel ese señor. Era sanguinario. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Eso lo puedes ver en Hechos 12 del 20 al 25. Entonces, estamos viendo que Pedro se levantó, y no solo fue un estado natural, biológico, mecánico, también despertó del estado psicológico. Porque ¿quién es el que nos despierta natural, mental y corporalmente? Pues nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Repito, ¿quién es el que nos despierta mental, psicológica y corporalmente? Nuestro Señor Jesucristo. Si tú tienes en estos momentos dudas sobre tu pensamiento, si tú tienes un pensamiento que va de aquí para allá,
si tienes dudas, no sabes si agarrar izquierda o derecha, no sabes si dices sí o si dices no, pídele a nuestro Señor Jesucristo que Él te muestre su pensamiento. ¿Quién es el que hace realidad nuestros sueños más positivos? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que te pone un pensamiento positivo. Él te despierta, no solo mental, sino psicológica y corporalmente. Pedro no sabía que estaba saliendo de una oligarquía, que estaba saliendo de un problema. Pedro no sabía que estaba mejorando. Tú, hermano, donde sea que estés, no sabes que estás siendo más fuerte cada día. No sabes que estás siendo mejor cada día. Por el simple hecho, hermano, de escuchar la palabra de Dios. Por el simple hecho, porque el Espíritu te está acompañando como a Pedro. Porque el Espíritu Santo está a tu derecha como a Pedro. Por el solo hecho de que estás escuchando la palabra de Dios. Hay una bendición para ti, hermano. Porque estás sanando. Tus células desde la más pequeña están sintiéndose alegres porque están escuchando que ese código celestial está siendo ministrado hasta tu interior. No sabías que te estabas levantando sobre tus pies mientras estás despertando al 100%, hermano, hasta que miras atrás y te das cuenta de todo lo que ya caminaste. Te das cuenta todo este tramo que caminaste y que recorriste, y entonces procesas y analizas, hermano, todo lo que Dios ha hecho por ti. Seguramente todo hermano que está en este momento conectado ya está pensando todo el camino en el que Dios te ha llevado, que Dios te ha ayudado, y en el momento en que Dios puso a su ángel para ayudarte en los momentos de más aflicción. Entonces procesas y analizas lo que Dios hizo en tu vida, en toda tu vida, y lo que va a seguir haciendo. Vienen cosas mucho mejores, hermano. La pregunta es, ¿quién es el que hace realidad nuestros sueños más positivos? Pues nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Solo Jesucristo hace realidad nuestros sueños. Pedro finalmente está hablando, pero no hay nadie. Ahora ya no hay nadie a su alrededor. Pedro estaba a su lado para escuchar, porque Pedro está hablando consigo mismo. Pedro hablaba consigo mismo. Pedro hablaba hasta por los codos. Ahora está hablando consigo mismo. Ahí es donde la liberación empezó, hermano. Ahí es donde la liberación ocurre. ¿Sabes dónde empieza la liberación, hermano? A través de lo que te dices a ti mismo y lo que Dios te dice. Esto va a determinar los actos que vas a hacer los siguientes días. A través de lo que tú le dices a Dios y lo que te dices a ti mismo. Lo que tú dices de ti mismo. Dios hace realidad nuestros sueños. Si tú dices en este momento, yo voy a predicar la palabra de Dios, bueno, Dios hace realidad tus sueños. Porque Dios es el que opera y manda a su ángel para que te abra las puertas de la bendición, hermano. Lo que tú dices de ti mismo determina la trayectoria de tu vida. Lo que Dios te dice determina tu destino final. Repito, lo que tú dices de ti mismo va a determinar la trayectoria de tu vida. Pero lo que Dios te dice va a determinar tu destino. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Pues que nos da salvación eterna. Ese es nuestro destino con nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro entendió en este momento lo que había sucedido. Una vez que lo entendió y una vez que su mente lo digirió, una vez que su mente digirió lo que el Espíritu Santo le decía, empezó a hablar lo que su mente ya había procesado. Hermano, Dios hace realidad nuestros sueños más positivos. Hermano, si no piensas en Dios, no vas a hablar bien. Repito, si no piensas en Dios, no vas a hablar bien. Si no hablas bien, no vas a estar bien. Cuando Pedro tuvo la verdad en su mente, tuvo la verdad en su boca. Cuando Pedro tuvo la verdad en su mente, tuvo la verdad en su boca. Y Pedro pensó. Ahora sé lo que verdaderamente pasó. Ahora sé lo que es realmente verdadero. Ahora conozco lo verdadero. Dios mandó a su ángel para rescatarme de Herodes. Así lo pensó Pedro, hermano. Porque en realidad eso fue lo que pasó. Dios mandó a su ángel para rescatarlo de Herodes y de los 16 soldados. Pero yo ya les había hecho una lista de todo lo que había hecho Pedro. ¿Ok? Entonces analicemos todo. Pedro pensó, ahora sé lo que es realmente verdadero. En orden de importancia está Dios, y luego está el pensamiento, y luego está el verbo.
Tú tienes a Dios en tu pensamiento, lo verbalizas, hermano. Y entonces ese verbo va a empezar a operar lo que Dios ya tiene como instrucciones para ti. Dios mandó su ángel para rescatarnos de la cárcel en donde estábamos. Dios mandó su ángel para rescatar a Pedro de las manos de Herodes y además de los judíos. Estas son dos diferentes dimensiones, hermano, esperando que sucedan, porque Dios nos liberó de tantas piedras, de tantas flechas que nos mandó el enemigo y de todos esos soldados romanos. Entonces, quizá no te habías dado cuenta de cómo Dios te había liberado, de cómo Dios mandó a su ángel para darte protección. Y ahora lo podemos decir, el ángel de Jehová nos sacó de la cárcel y nos dio una nueva oportunidad de vida. El ángel de Jehová nos sacó de la cárcel y nos dio una nueva oportunidad de vida. Nos dio la fuerza para cumplir la misión celestial. Y entonces, en la mañana siguiente, cuando los soldados despertaron y Herodes vino a la cárcel, Pedro ya se había ido. El ángel ya se lo había llevado. Entonces Herodes estaba furioso y le ordenó a los soldados que lo encuentren. Obviamente no lo iban a poder encontrar. Y lo empezaron a buscar por todos lados, pero ya no estaba Pedro ahí. Y entonces, hermano, porque el enemigo te va a estar buscando, pero tú ya no vas a estar donde te dejó. Tú ya no estarás ahí porque el enemigo espera encontrarte donde te dejó, en un problema, donde te dejó atascado. Pero el ángel vino y te liberó de todas esas cadenas y te llevó otra vez a caminar de la mano de Dios. Donde el enemigo piensa que te va a volver a encontrar en ese hoyo, en ese lodo. Pero tú ya no vas a estar ahí, porque tú ya estás en otro nivel. Tú ya no aceptaste estar en ese lodo. El enemigo espera encontrarte donde espera que estés detenido por alguna prueba difícil, pero tú superaste esa prueba, hermano. Tú ya no estarás allí. Los soldados de Herodes no pudieron encontrar a Pedro. Entonces, no dejes que el enemigo te encuentre donde te tropezaste. No dejes que el enemigo te encuentre donde te dormiste. Todo el propósito de Dios para mandar a su ángel es para darte un despertar espiritual como se lo dio a Pedro, hermano. Repito, todo el propósito de Dios para mandar a su ángel es para darte un despertar espiritual como se lo dio a Pedro. Porque cuando empezaron a buscarte, donde te dejaron atrapado, tú ya no estabas ahí. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová vino a liberarte. Cuando Dios va a moverte de ese lugar, tus enemigos no te van a encontrar. Cuando no pudieron encontrar a Pedro, entonces Herodes pronunció la sentencia contra los 16 soldados romanos. Hizo que los mataran. Fíjense, hermanos, el mismo que sentenció a Pedro, ahora está sentenciado a los 16 soldados que detuvieron a Pedro. Y todavía no contentos con haberlo detenido, le pusieron cadenas en sus manos y en sus tobillos, en su cintura y en sus muñecas. Entonces, lo que se suponía que le sucediera a Pedro, ahora le está pasando a sus captores. Los mismos que lo oprimían, los mismos que lo mantenían preso, ahora están muriendo a manos de Herodes. Mientras Pedro caminando tranquilamente en la calle. Seguramente Pedro, cuando estaba en la cárcel, soñaba con caminar en la calle. Bueno, ¿quién es el que hace realidad nuestros sueños positivos? Pues nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo hace realidad nuestros sueños. Entonces vemos a Pedro yendo a casa de María, intentando que Herodes le abra la puerta y que le den algo de comer. Así que en este momento Pedro está relajado completamente, mientras los 16 soldados que lo mantenían preso están siendo muertos. Santo Rey de la Gloria. Bueno, gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso, porque sabemos que tú nos liberas de cualquier cárcel, Señor. Contigo y con tu precioso ángel, Señor, estamos completamente protegidos. Donde sea que estén mis hermanos en estos momentos, el ángel de Jehová con una espada en la mano tiene protección sobre ellos, Señor, y les está dando una nueva oportunidad, una libertad, Señor, espiritual. Sé que tú estás, Señor precioso Jesús de Nazaret, liberando cualquier cárcel, cualquier enfermedad mental. Tú estás dándole completa sanidad, le estás dando elevación
a mis hermanos. Ellos mismos están sintiendo, Señor, esa completa paz, ese completo bienestar que solo sentimos cuando está el ángel de Jehová a nuestro alrededor. Gracias, precioso Jesús de Nazaret. Tuya es la gloria, tuya es la verdad, tuya es la paz, tuya es la santidad, Señor, tuya es la eternidad. Eres el más hermoso, Señor Jesús de Nazaret, y sabemos que tú regresas pronto, Señor. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, la próxima semana vamos a terminar con este tema, hermanos. Todos aquellos que estuvieron conectados reciban bendiciones, recibe la libertad, recibe la paz que solo nos da nuestro Señor Jesucristo. Cuando sientas que estás encerrado, acuérdate de que el ángel de Jehová liberó a Pedro de una cárcel. Así el ángel de Jehová está a tu lado, solamente esperando en el momento que tú estés enfrente en la puerta para que te abra la puerta y te saque a una nueva vida, a una nueva visión llena con el poder del Espíritu Santo de Dios. Gracias, hermanos. Dios los sigue bendiciendo. Y todo esto lo hablamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Viene